Bien, vamos a ver ahora ecuación de ondas, en particular el método de D'Alembert para la cuerda. Bien, la ecuación de ondas en general es laplaciano de U igual a 1 sobre c cuadrado UTT. Y c cuadrado tiene que ver con la velocidad de transmisión de la onda en el medio de que se trate. En coordenadas cartesianas, tres dimensiones, el caso más general, UXX más UI más UZZ, ese es el laplaciano, igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada de u respecto de t. En el caso de la cuerda, que es una sola dimensión espacial significativa, entonces nos queda UXX igual a 1 sobre c cuadrado UT. Y nosotros, en particular, vamos a cambiar x u por i y vamos a decir, y vamos a pasar c cuadrado para otro lado. Entonces nosotros vamos a trabajar con la ecuación y x, espera, ITT igual a c cuadrado y xx. Esta va a ser la ecuación 1 y i es una i de xt. Bien, o sea, básicamente es eje x y en sentido vertical y la posición que va tomando esa cuerda en función del tiempo. Bien, esta expresión va a ser la ecuación de ondas con la que vamos a trabajar ahora. Bien, vamos a hacer un cambio de variables. De variables xt, vamos a pasar a variables a y b. A va a ser igual a x más ct y b va a ser igual a x menos ct. Entonces vamos a reconstruir ITT y XX, pero ahora pesándolos en función de las variables A y B en lugar de las variables X y T. Bueno, entonces, la derivada de I respecto de T es IA por AT más IB por BT. AT es C y BT es menos C. O sea que esto sería C por IA menos C por IB. Ahora hacemos de vuelta la derivada de esto. Entonces, es C por IA A por AT más IAB por PT menos C por IBA por AT más IBB por BT. Bueno, siendo de vuelta AT igual a C y BT igual a menos C, tenemos que ITT es igual, o sea, esto es C, esto es menos C, esto es C, esto es menos C. Entonces nos va a quedar C acá, C cuadrado IAA. Esto es IAB por C cuadrado, por menos C cuadrado, IBA por menos C cuadrado. O sea, 2 IAB, bueno, 2C cuadrado IAB, siendo IAB igual a IBA, más C cuadrado IBB, menos C de vuelta por IBB. Bien, esta es la expresión número 2, que ya tenemos ITT para empezar en la 1. Vamos a armar ahora, ¿cómo se llama? IXX. Bien, entonces empezamos. IX es igual IA por AX más IB por BX. AX y BX son ambos unos, así que es IA más IB. Y XX va a ser igual IA. Bueno, vamos a hacer de vuelta acá. IAA por AX más IAB por BX más IBA por AX
más I BB por BX. Como X y BX son todos 1, todos C, perdón, todos 1, y AX y BX es 1, entonces acá nos queda, y considerando que IAB es igual a IBA, nos queda que IXX es igual a IAA más 2 IAB, que es este y este, cambiándolo al más IBB. Bien, a esta expresión la llamamos 3. Bueno, ahora sí, con 2, que es ITT, y 3, que es IXX, en la ecuación 1, tenemos que, vamos a empezar por ITT, es todo esto. C cuadrado IAA menos 2C cuadrado IAB más C cuadrado IBB igual a C cuadrado por IXX. Acá todo por C cuadrado. C cuadrado IAA más 2C cuadrado por IAB más C cuadrado por IBB. Bueno, en esta expresión C cuadrado por IAA se simplifica, C cuadrado por IBB se simplifica, están ambos miembros con el mismo signo, y nos queda bueno, uno de estos pasa al otro miembro, nos queda 4 C cuadrado de IAB, o sea 2 más 2 igual a 0. 4 es 4, con lo cual no es 0. C cuadrado tampoco, porque la velocidad de transmisión de la banda del medio tampoco es 0. Entonces tenemos la ecuación de ondas con las variables AB es IAB igual a 0. Bien, ahora esta expresión la integramos. Vamos a empezar de IAB igual a 0. Perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Tachemos esto. IAB igual a 0. Integramos en diferencial B. Y tenemos que IA es igual a una constante que depende de A. Porque como es 0, integrar en B da eso. Ahora integramos en diferencial A. Y vemos que I de AB es igual a la integral de C de A diferencial A, como estamos integrando en diferencial, esto depende de A, está bien, más una constante, que es una función que depende de la otra variable B. Con lo cual, si nosotros a esta integral de CA diferencial A la llamamos f de A, estaríamos llegando a que I de AB, perdón, I de AB es igual a f de A más g de B. Claramente, si derivamos respecto de, hacemos IAB como es acá, derivamos respecto de A, se va esto. Y queda la derivada de esto. Derivamos respecto de B, se va a derivar esto, queda igual a 0. O sea que esta está bien, está verificada que es una solución de la ecuación que acabamos de plantear. Y ahora, si cambiamos A y B por lo que valían en el cambio de variables en función de XT e XT, nos queda que I de XT es igual a F de A, o sea de X más CT, más G de B, o sea de X menos CT. Y a esta expresión la vamos a llamar 4 y la vamos a usar un montón de veces en lo largo de esta demostración. Bueno, vamos a ver que la expresión G de X menos CT se puede interpretar como una onda que se desplaza hacia la derecha. ¿Esto por qué? ¿Cómo hacemos esa interpretación? Bueno, si nosotros aumentamos T para que X menos CT sea lo mismo, hay que aumentar X, de manera que tenga el mismo argumento y por lo tanto la misma imagen. Entonces, a medida que T aumenta, aumentamos X, quiere decir que el valor que tenía G de MCT en un momento, a medida que T aumenta, se corre hacia la derecha. Por eso lo llamamos onda incidente. Y vamos a llamar a esta onda incidente. Y en f de x más ct, cuando aumentamos t, tenemos que bajar x para que esto dé lo mismo y por tanto su imagen sea la misma. O sea que a medida que aumenta t, el punto de la misma imagen se corre más hacia la izquierda. Y a esta onda por eso la llamamos reflejada. O sea, se puede ver que la solución de la función de la ecuación de onda se puede interpretar como dos funciones, una que se desplaza en un sentido
y otra que se desplaza en el sentido contrario. Bien, vamos ahora a trabajar con la cuerda infinita. Vamos a particularizar este método para la cuerda infinita. Hasta ahora era una cuerda genérica. La cuerda infinita, ¿cómo está definido este problema de cuerda infinita? Bueno, es ITT igual a C cuadrado y XX, y de X0 es igual a S de X, y IT de X0 es igual a B de X. S de X, o sea, I de X0 es el valor de I en el instante t igual a 0 en cada uno de los puntos. O sea que esto estamos hablando de la posición inicial de la cuerda. Y t de x0 es el valor de la derivada respecto del tiempo en el instante inicial 0 en cualquier lugar. O sea, la velocidad inicial de cada uno de los puntos de la cuerda en el sentido I, o sea, en el sentido, en este caso, vertical. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, veamos. Vamos a trabajar acá al lado. I de x0, si consideramos 4, que es esta, I de x0 es f de x más 0 más g de x más 0, o sea, f de x más g de x. Y esto es la posición inicial. A esto lo vamos a llamar 5. Por otro lado, voy a hacer it de x0, pero por lo cual tengo que hacer primero it de xt y después devaluarla en 0. It de xt es igual a f' por la derivada de adentro, que es c, o sea, c por f' de x más ct, más g' por la derivada de adentro, que es menos c con respecto a t, menos c g' de x menos ct. Ahora sí, it de x0 es c por f' en x menos c por g' en x, porque estamos reemplazando por t igual 0. Bien, acá tenemos la expresión 6. Si avanzamos un cachitito más, bueno, en realidad esto es b de x. No, sí, es b de x. Esto es b de x. Pero escribiéndolo un poquito más prolijo, podemos sacar c factor común y tenemos que c por f' de x menos g' de x es igual a b de x. Bueno, si nosotros trabajamos... No trabajamos con nada. De acá tenemos que f' de x menos g' de x es igual a 1 sobre c por b de x. Y si ahora integramos esto, tenemos que f de x, vamos acá integrando, f de x menos g de x es igual a 1 sobre c por la integral entre un x0 fijo y el x genérico de b de u diferencial u. Y a esto lo llamamos 7. Bueno, voy a copiar ahora, vamos a cambiar de hoja, pero voy a copiar 5 y 7 en la otra hoja para que las tengamos a mano. Y son 5, decía que f de x más g de x es igual a s de x. Y 7 dice que f de x menos g de x es igual a 1 sobre c integral entre x0 y x
de b de u diferencial u. Bueno, vamos a trabajar un poquito con esto. Ahora hacemos 5 más... 5 más 7. Sumamos miembro a miembro. 5 más 7. Miembro a miembro. Entonces nos queda f de x más g de x más f de x menos g de x. Es el primer miembro. Es igual a s de x más 1 sobre c integral entre x0 y x de b de u diferencial u. Bueno, aquí el primer miembro se simplifica, menos g de x con menos g de x, y nos queda que, bueno, 2f, y el f lo pasa como un medio, o sea que f de x es igual a un medio de s de x más 1 sobre c integral entre x0 y x de b de u diferencial u. Y ahora, cambiando digamos, pasando de x a x más ct, que es la variable de f en la expresión 4, tenemos que f de x más ct es igual a un medio de s de x más ct más 1 sobre c integral entre x0 y x más ct, ahí está x en esta expresión, de b de u diferencial u. Bien. Ahora hacemos, partimos de vuelta de 5 y 7, hacemos 5 menos 7 miembro a miembro. Entonces, si hacemos 5 menos 7 miembro a miembro, vamos a tener f de x más g de x menos f de x menos menos más g de x igual s de x, que es 5, menos 1 sobre c integral entre x0 y x de b de u diferencial u. Bien, en esta expresión los que se van a cancelar ahora es f de x con menos f de x en el primer miembro. Entonces vamos a tener 2g de x, o sea, g de x y el medio que pasa al otro lado, g de x igual a un medio, que era de s2, de s de x menos 1 sobre c integral entre x0 y x de b de u diferencial u. Y ahora, cambiando de vuelta, parecido al anterior, a x por x menos ct, que es la variable de g en la ecuación 4, nos va a quedar que g de x menos ct es igual a un medio de s de x menos ct menos 1 sobre c integral entre x0 y x de b de u diferencial u. Bueno, ahora, recordando la expresión 4, que dice que I de xt es igual a f de x más ct más g de x menos ct. O sea, tenemos que sumar estas dos expresiones. Y acomodando esto nos queda un medio de s de x más ct más s de x menos ct. Menos, más un medio por 1 sobre c, un medio por 1 sobre c, 1 sobre 2c, entonces por integral entre x0 y x más ct de b de u diferencial u menos integral entre x0, acá falta x menos ct, y x menos ct de b de u diferencial u. Tenemos esto. Bien, por lo tanto podemos escribir que I de xt
es igual a 1/2, la primera parte queda igual, de S de X más CT, más S de X menos CT, más 1 sobre 2C, y acá la segunda integral dice menos integral, ponemos más y cambiamos el orden de los límites de integración, entonces nos queda integral entre x menos ct y x0 más integral entre x0 y x más ct, que se puede pensar como una única integral que va desde x menos ct hasta x más ct de b de u diferencial u. Bien, y esta es la solución del método de D'Alembert para la cuerda, que vamos a llamar 8 en nuestra numeración de ecuaciones. Para la cuerda infinita. Bueno. Antes de pasar a la cuerda finita, vamos a hacer un pequeño ejemplo de uso de esta fórmula. Si nosotros nos dan el problema planteado por la ecuación de onda, donde tienen S de X, posición inicial, igual a 1 sobre 1 más X a la cuarta, y B de X, velocidad inicial, 0, entonces la solución de esta ecuación de onda con la ecuación de onda, no además de esto, directamente es esta expresión reemplazando a S como X más CT y X menos CT acá. Vamos a ir escribiendo la solución. Y de XT es igual a 1/2 de S de X más CT, o sea 1 sobre 1 X a la cuarta, reemplazando X a la cuarta por X más CT, o sea 1 sobre 1 más X más CT a la cuarta, más lo mismo con X menos CT, 1 sobre 1 más X menos CT a la cuarta. Y acá nada, porque la integral entre X más CT y X menos CT de B de U, que es 0, es una constante que va a los mismos dos lugares, o sea, nada. O sea, terminó el problema. Esta es la solución del problema, directamente del enunciado al resultado. Bueno. Sí, vamos a cambiar de hoja para empezar con el caso de la cuerda finita. Bien, la cuerda finita, el problema se enuncia de la siguiente manera. IXX, ITT igual a C cuadrado y XX, la ecuación de onda que venimos usando todo el tiempo. Y de X0 igual a S de X, posición inicial. Y T de X0 igual a B de X, velocidad inicial. Hasta acá igual que la cuerda infinita. Ahora viene la parte que la transforma en finita. Y de 0T igual a 0, o sea, y en X igual a 0. En todo instante T es siempre 0. O sea, la cuerda queda fija en X igual a 0. Lo mismo y en LT. Y en LT igual a 0, con lo cual la cuerda también queda fija en L igual a 0. O sea, acá estamos en este momento en un caso de una cuerda, vamos a poner así, esto sería X, acá está L, la cuerda tiene longitud L, acá en 0 está, esto sí, está fija y en L está fija. Entonces la cuerda fija acá, típica cuerda de guitarra o de cualquier instrumento de cuerdas, que está fija en los extremos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces el razonamiento para ver cómo podemos llegar a una fórmula parecida a la que vimos recién para cuerda infinita, para cuerda finita. O a la misma, pero con algunas condiciones. Bueno, muy bien. Recordemos la expresión 4. Así la tenemos a mano. I de xt es igual a f de x más ct más g de x menos ct. Lo que vamos a hacer acá, ahora, es... Vamos a usar esta condición de contorno I de 0t igual a 0. Entonces, como nosotros tenemos que para todo t se cumple que I de 0t
es igual a 0, entonces, en esta ecuación 4, ¿qué queda? Queda que y, no, bueno, queda directamente que f está igual, es x igual a 0, queda f de ct más g de menos ct igual a 0. ¿Está bien? A esta expresión la vamos a llamar 9. Acá vamos a hacer, a partir de 9, vamos a hacer dos cambios de variables. Uno es u igual a ct. Entonces nos va a quedar f de u más g de menos u igual a 0. Le vamos a llamar 10 a esta expresión. Y también de la 4 vamos a hacer u igual a menos ct. Y nos va a quedar f de menos u más g de u igual a 0. Estos son cambios de variable para acomodar algunas expresiones que nos van a resultar cómodas después, además de usarlas ahora mismo. Ahora, si acá sumamos 10 y 11, ...10 más 11... tenemos que f de u más g de menos u más f de menos u más g de u igual a 0. Todo lo que tiene u voy a dejar en un miembro y lo que tiene menos al otro. Entonces, f de u más g de u en el primer miembro. Y los otros dos pasan restando. O sea, va a ser igual a menos f de menos u más g de menos u. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que es impar. O sea, la función f más g es una función impar. Vamos a poner f de u más g de u es impar. Entonces, hagamos un pasito más. Si de las expresiones 10 y 11 las derivamos, o sea, derivando 10 y 11 obtenemos que f' de u menos, porque es g' por el menos 1 que está abajo, f' de u, que está dentro, perdón, menos g' de menos u es igual a 0, y acá menos f' de menos u más g' de u es igual a 0. A esta la llamamos 12 y 13. Y haciendo 12 menos 13, vamos a llegar, hagámoslo, f' de u menos g' de menos u menos f' de menos u más, no, acá hay que restar, acá es más f' de menos u menos g' de u es igual a 0. Ponemos todo lo que tiene u en el primer miembro es f' de u menos g' de u, y lo otro lo pasamos restando al segundo miembro. Acá hay algo que dice mal, acá es más. Entonces eso va a ser espera, f' de u menos g', esto es más g', porque menos cuanto menos sale afuera, acá es menos con menos más, y este es más, está bien. Entonces esto nos queda del segundo miembro menos f' de menos u menos g' de menos u. Bueno, esto nos dice que la función f' de menos u menos g' de menos u es impar, porque es igual a menos en menos. O sea, f' de menos u menos g' de menos u es impar. Pero esta, vamos acá primero. Si f de u más g de u es impar, y siendo que f de u más g de u vimos que era la posición inicial, estamos diciendo que esto implica que s de x
es impar. Y si recordamos que la velocidad inicial b de x era c por f' menos g', y f' menos g' es impar, entonces la velocidad inicial también es impar. Esto implica que en b de x es impar. Bueno, esta conclusión y esta otra son muy importantes para después. Todo esto llegamos considerando que para todo t i de 0t era igual a 0. O sea, el hecho de que tengamos esta condición de que la cuerda esté fija en x igual a 0 nos llevó a la conclusión de que la posición inicial y la velocidad inicial, que solo están definidas en 0L, se pueden ver como impares de periodo, que ahora vamos a ver cuál es. Bien, entonces, como impares al menos. Vamos ahora, para todo t se cumple que i de lt es igual a 0, la otra conclusión. Entonces, de vuelta acá sobre 4, nos queda f de L más CT más G de L menos CT igual a 0. Expresión que llamamos 14. Bueno, al igual que antes, a partir de esta expresión 14 vamos a hacer dos cambios de variable. Vamos con el primero. El primero es W igual a L más CT, al que vamos a llamar 15. Vamos a armar ahora, a partir de este cambio de variable, cuánto queda L menos CT para poder reemplazarlo también en la expresión 14. Entonces, L menos CT va a ser igual a L menos, y CT es W menos L sacado de acá, de la expresión 14, de la expresión 15. O sea, CT, L menos CT es igual a L menos W menos L. O sea, menos con menos más a L, 2L menos W. Bueno, vamos a escribirlo más claro esto. L menos CT es igual a 2L menos W. Esta va a ser la expresión 16, que la vamos a dejar ahí para operar. No, nos falta reemplazar. Con 15 y 16, ahora sí, podemos reemplazar en 14. En 14. Y tenemos que f de L más CT, o sea, f de W, más G de L menos CT, o sea, G de 2L menos W, es igual a 0. Y esta expresión le vamos a llamar 17. Bueno, considerando la expresión 11, que todavía la tenemos ahí a mano, esto implica, usando la 11, no, eso no, vamos a dejarlo ahí, vamos a poner acá la 11, aplicándola acá, a la 11 es esta, ¿no? Bueno, G de U es igual a menos F de menos U. Entonces, en vez de U, vamos a hablar G de 2L menos W, voy a cambiar esto. Según la 11, es menos, igual a menos F de menos lo de adentro, o sea, menos W menos 2L. Entonces, ahora sí, reemplazo en 17 con esta expresión 11 y obtenemos que F de W, ahí no la toqué, más G, o sea, menos F de W menos 2L es igual a 0. Lo cual implica que F de W es igual a F de W menos 2L. ¿Esto qué significa? Esto significa que F de W es una función periódica de periodo 2L. Bien. Bueno, al igual que hicimos antes con 14, vamos a hacer ahora otro cambio de variable.
Sí. Que en vez de ser W igual L más CT, es W igual a L menos CT. Bien, a este L menos CT lo vamos a llamar, ¿por dónde vamos? 18. Y vamos a armar L más CT para tener los dos que necesitamos para empezar acá. Bueno, L más CT es igual a L más, y CT, despejándolo de acá, es L menos W. O sea, 2L menos W. Escribámoslo en limpio. L más CT es igual a 2L menos W. A esta expresión la vamos a llamar 19. Bueno, entonces, vamos a recurrir no vamos a recurrir a nada. Vamos a usar 18, que es W igual a L más CT, y 19, que es L menos CT, para reemplazar en 14. Entonces nos va a quedar f de L más CT, o sea, f de 2L menos W. Un momentito. Sí, f de L más CT, o sea, de 2L menos W. Más G de L menos CT, o sea, G de W. Bien, a esta expresión la llamaremos 20. Bueno, ahora, considerando 10 para f de 2L menos W, 10, f de 2L menos W va a ser igual a menos G de menos lo que está dentro, o sea, de W menos 2L, para usar ese signo menos. Bueno, y ahora con este resultado entramos a la expresión 20 y nos queda que f de 2L menos W, o sea, menos G de W menos 2L más GW. Acá falta algo. Esto es igual a 0. Y esto también es igual. Acá en 20 es igual a 0. Y acá en lo que vamos a poner también. Bueno, entonces, de acá tenemos que G, pasamos de miembro al otro, el primero, entonces G de W es igual a G de W menos 2L. Lo cual nos está diciendo que GW es una función periódica de periodo 2L. GW es periódica con periodo T igual a 2L. Bien, entonces, veamos. Vamos a hacer la otra hoja, pero vamos a dejar esto para acá, para a mano. F de x más g de x va a ser, de acuerdo a lo que obtuvimos acá, como f de x, perdón, bien, acá está, f de x más g de x resultó impar, o sea que esa es impar. Y lo que acabamos de obtener recién es que f de w es periódica, vamos a subrayarlo, de periodo 2L, y GW también. Entonces la suma también, o sea que FW más GW también va a ser periódica de periodo 2L. Ahora, si tenemos en cuenta
que I de x0, posición inicial, es igual a f de x más g de x, y lo anterior, entonces llegamos a la conclusión de que la posición inicial, s de x, es impar, porque esto es s de x, entonces es impar y de periodo 2L. Es impar y periódica con periodo 2L. Bien, tenemos que la posición inicial es impar de periodo 2L. Ahora bien, f de W es periódica con periodo 2L y g de W es periódica con periodo 2L. Eso lo dedujimos al final de la hoja anterior, acá y acá. Ambas son periódicas de periodo 2L. Bien, entonces, sus derivadas también lo van a hacer. Entonces, f' de W va a ser periódica con periodo 2L. Y G' de W lo mismo. Va a ser periódica con periodo igual a 2L. Entonces, f' de W de x, de la variable que sea, menos g' de x, también va a ser periódica con periodo 2L. Pero también teníamos previamente que f' menos g' era impar. También teníamos que f' de x menos g' de x es impar. Por lo tanto, sumando esas dos condiciones que acabamos de obtener, tenemos que f' de x menos g' de x es una función impar y periódica con periodo igual a 2L. Si además tenemos en cuenta que IT de x0, que es igual a b de x, velocidad inicial, era igual a c por f' de x menos g' de x, o sea, una constante por esta función que es impar de periódica de periodo 2L, entonces llegamos a la conclusión que b de x también es una función impar y periódica con periodo 2L. O sea que las condiciones iniciales, que I de x0 es igual a 0 y que I de 0t es igual a 0 y que I de lt es igual a 0, nos llevaron a la conclusión de que tanto la posición inicial como la velocidad inicial son periódicas de periodo 2L. En realidad no son periódicas de periodo 2L, están definidas en 0L. Pero si las extendemos como periódicas de periodo 2L, ¿qué ventaja tenemos con esto? Que podemos usar la fórmula de D'Alembert para la cuerda infinita. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando la posición inicial y la velocidad inicial, las definidas entre 0 y L, las extendemos como periódicas de periodo 2L, para menos y más infinito, o sea, las desarrollamos como impar de periodo 2L, ¿no? Las desarrollamos como impar con periodo 2L, entonces, y las podemos usar acá para obtener la solución de la ecuación de la cuerda infinita, que en el tramo 0L va a coincidir con la cuerda finita, porque siempre va a estar I de 0t e I de lt igual a 0, que son las condiciones que nos hicieron que se cumplen para impares de periodo 2L, porque de ahí surgieron.